Todo tuyo, el espacio, y gracias por estar presente con tus conocimientos, como le decía la gente, medicina china, también haces auriculoterapia, péndulo, un montón de cosas. Y hoy nos vamos a enfocar en hipnosis. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hablar de la técnica que yo practico, que es sofrología. Sofrología es una técnica de hipnosis, de inducción, que fue creada por Alfonso Caicedo, un doctor en medicina, neurólogo y psiquiatra. En base a eso creó una técnica que se llama sofrología. La sofrología es una inducción del ser y para resolver traumas, todo lo que sea a nivel emocional, estrés. Hay un libro que mi profesor, que se llamaba Mesó, que estudió en España, que me enseñó lo que es sofrología. Alfonso Caicedo se basó en lo que es el yoga, estuvo 2 años en Japón y en India, y creó esta técnica basada en una inducción hipnótica. Con todo lo que hace, va induciendo con la respiración a la persona para un estado de conciencia mayor. Es muy buena, yo hace muchos años que la practico. Podemos tratar muchos traumas. De hecho, yo he trabajado muchos años con esta técnica, hace más o menos 19 años que la practico, y tuve la suerte de estudiar con una persona que estudió en España durante 5 años, que me enseñó meditación e hipnosis. Está muy conectado con lo que es la inducción hipnótica. La historia de él es psiquiatra, o sea que quería ayudar a sus pacientes y crea esta técnica. ¿Alguna pregunta con respecto a esto para ir desarrollándola? Yo les voy a contar mi experiencia de lo que es transitado. He resuelto mucho el tema de conflictos, por ejemplo, de relaciones entre madre e hija, una nena que tenía un problema de alimentación, y pudimos que ella fuera al momento del trauma y lo resolviera. O sea, lo que hace esta técnica, porque se activa el cerebro derecho y trabaja sobre, digamos, una relajación profunda de autoconocimiento, donde la persona tiene acceso a imágenes. Sí, puede sanar el abandono porque con respecto al tema de maternidad, hace poco le hice hipnosis a una chica que habíamos trabajado con registro. El registro ayuda mucho a ir directamente al trauma. O sea, cuando la persona sabe a dónde tiene que ir, lo que la hipnosis hace, ahora aceleraron los procesos, podemos ir derecho al punto del trauma. Por ejemplo, una chica vino porque no sabía si quería ser madre o no quería ser madre. Habíamos trabajado en registro y ella todavía no estaba convencida si realmente quería ser madre o no. Le traía muchas dudas, entonces hicimos hipnosis. En esa hipnosis lo que se vio es que en otra vida a ella le robaron su hijo
Entonces, el pensamiento en inconsciente que tenía era que para qué iba a tener hijos si en esta se la iban a robar de nuevo. O sea, le raptan el hijo, entonces ella estaba con esa en el inconsciente. Cuando lo hace consciente, como que puede resolver ese conflicto. ¿Alguna otra pregunta? Porque se me fue, disculpen que necesito tiempo para ir explicándole por lo menos las experiencias que he tenido con respecto a los tratamientos que he hecho durante todos estos años. Es muy buena la técnica, es muy buena. Nosotros podemos trabajar el autohipnosis con un estado, por ejemplo, grabamos el autohipnosis, podemos trabajar que la persona no solamente resuelva los traumas, sino saque su mayor potencial en todo aspecto, porque eleva mucho la autoestima y produce que eso resuelva todos los conflictos. Es más, sirve también para, por ejemplo, he trabajado con personas que tenían que tomar exámenes y tenían que estar en frente de los profesores y tenían pánico y se trabajaba con eso. Y se fue resolviendo. Sí se puede cortar contratos karmáticos, sí, con la hipnosis sí. Sí, porque se lleva el momento, por ejemplo, es lo que estábamos hablando, si hacen un registro y la persona sabe que en el momento hizo un pacto, un contrato, lo pueda cortar. Se va al momento ese donde corta y libera toda esa situación para no volverla a repetir. Sí, eso se puede hacer. ¿Qué otra pregunta tiene? Ahí Verónica Subirinas pregunta cómo es una sesión y dice, ¿tenés alguna formación de base del campo de la psiquis y cómo es una sesión? Yo estudié psicopedagogía y ya no terminé la carrera, pero tengo una base de psicopedagogía. Por eso también a mí tal vez no me costó tanto, pero también tengo algo, soy canalizadora y tengo algo de evidencia si los guías me lo permiten. Siempre con permiso de ellos. Siempre yo trabajo con el permiso de ellos. Eso me da posibilidad entre el conocimiento y el acceso. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es una sesión de hipnosis? Es una sesión más o menos lleva entre 45 y 50 minutos, donde se hace una inducción de relajación profunda para ir al trauma. Hay que ver si la persona consumió droga, no hay acceso, no lo vienen claro. Lo he hecho con personas que he dicho, no, si vos tomaste droga, no, si consumió cocaína, quemó la parte neurológica de acceso. Entonces, mi profesor siempre que estudió en España, siempre me decía, si él me enseñó principiante, hipnosis a principiante, hipnosis avanzada. Yo hice el de avanzado. En este momento, donde hicimos el salto cuántico, si yo no hubiera estado preparada, avanzado, no puedo trabajar, porque yo pensaba, cuando él me inició porque yo era alumna de meditación. Yo hacía meditación, él hacía una formación, tenía de meditación, todos los maestros ascendidos y todo eso, para tener como guía. Es una técnica muy espiritual. Sí, se puede hacer para reparar, sí, sí, totalmente que sí. Sí, pero la persona tiene que estar abierta a esa posibilidad. A mí me pasó que en las primeras hipnosis que hice, trabajé con una chica
siempre me voy a acordar, pues yo las grabo a las hipnosis en ese momento, las grababa. Imagínense que cuando hace 19 años nosotros trabajábamos con un grabadorcito y con casetera. Yo grababa el cassette y se los daba. Esta chica que yo trabajé tenía el conflicto con la madre porque la madre quedó viuda y la que pasó a ser madre fue la hija mayor. El conflicto era que la madre, bueno, se casa de nuevo, tiene otro hijo, y la piba, la hija mayor también se hace cargo de la crianza de la hermanita. Con el tiempo la madre tenía muy mal carácter y ella nunca pudo hacer su vida, porque la madre era como que la controlaba y le decía lo que tenía que hacer. Empieza haciendo hipnosis por esa situación. Con el tiempo empezamos a trabajar, y ella descubre, claro, cómo va a querer tener familia, cómo va a querer tener hijos, si ella ya había tenido los hermanos como hijos. Ya tenía hijos. ¿Para qué iba a querer tener hijos? No puede resolver su cuestión de pareja y se hace cargo de la madre. La madre, una persona muy controladora, ella ya tenía más de 50 años cuando vino conmigo, no la dejaba salir y no salía, hacía lo que su mamá decía. Al único lado que iba a la iglesia. Ella le gustaba ir a grupos de canto que iban a los lugares donde había personas privadas de la libertad que le enseñaban canto, y era lo único que podía hacer. O sea, era como que su mamá la controlaba. Cuando empieza a hacerse hipnosis, empezó a hacerse cargo de su vida, empezó a tener amistades, empezó a salir, pero el conflicto era que cuando ella se miraba al espejo había cosas de la madre que ella no estaba de acuerdo y era muy parecida. Se cambió el color de pelo, se puso lente de contacto y se ve que eso en su psiquis lo cambió. Después de muchos años la encontré en la calle y era otra persona. Había podido lograr muchas cosas. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? Acá te están preguntando, Verónica, pregunta, ¿qué opinión te merece el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss? Lo recomendamos nosotros por lo menos esta técnica, recomienda ese libro para tener un conocimiento de cómo es la hipnosis y qué es lo que trabaja. ¿Se puede hacer online? Pregunta no. Alexandra Brito. Yo por lo menos no lo hago. No. Lo que sí se puede enseñar a una persona que lo vaya haciendo y vaya, porque le explico algo. Mi profesor, cuando yo empecé con él, me dice, bueno, sos psicóloga, yo te enseño principiante. Yo había estudiado psicopedagogía y había hecho varios años con él el instructorado. Entonces me dice, si vos me demostrás que vos tenés capacidad para hacer este trabajo, yo te enseño el avanzado. El avanzado era trabajar en otras vidas. Le estoy hablando de 19 años antes. Ahora, si alguien va a hacer una hipnosis, se saltan a otra vida directamente, si tienen que trabajarla, y se van al momento del trauma. Así que si no están preparados, puede quedar con características, me decía mi profesor, de la otra vida. Por eso hay que saberlo sacar bien de esa situación. O sea, para mí, yo lo trabajo con mucho respeto. Sí, hay personas que, o sea, se les puede enseñar y pueden, pero siempre teniendo el respeto
porque estamos en la psiquis, y mi profesor lo primero que me enseñó era el respeto a la psiquis. O sea, él decía, un cuerpo cualquiera te la entrega, una cabeza no. Es una terapia que se trata de tener más bien sentada la persona o levantada la cabeza, porque es de relajación, pero se está, digamos, consciente, a no ser que cuando le hagamos la inducción, digamos que no se acuerde nada, pero eso no es posible. O sea, ¿para qué vamos a hacer una hipnosis si yo no quiero que la persona se acuerde? Yo quiero que la persona se acuerde. O sea, es más, cuando se pide que se acuerde de todo lo que vio, lo que transitó, lo que sintió, porque hay personas que, por ejemplo, trabajan mucho no con lo visual, sino con lo auditivo, que van escuchando toda la secuencia de la situación que transitaron. O sea, todos no somos iguales. Somos un universo, cada uno es un universo, somos diferentes. Y tenemos que ir adaptándonos a cómo va desarrollándose. ¿Alguna otra pregunta? Están preguntando de dónde sos y si estás dando cursos. No estoy dando cursos. Considero que las personas que quieran hacerlo tienen que estar realmente convencidas de que esto es, la base de todo esto es el respeto a la psiquis del otro. Y considero, la verdad que yo hace muchos años, 19 años que lo hice a este curso con mi profesor que se llamó Mesó, que es más que él tenía premios era impresionante hacer una hipnosis con él, una persona muy preparada, que falleció, un señor muy grande, falleció hace más de 10 años, y yo siempre trabajé con sumo respeto esto, entonces creo que las personas que lo querrían hacer tendrían que estar realmente convencidas y trabajarlo desde el amor y desde el respeto total hacia la psiquis del otro. No es una técnica, hay que saberlo sacar de ese trance hipnótico y no dejarle secuelas de las vidas anteriores. ¿Alguna pregunta más? Yo soy de Argentina, Rosario, y estuve 5 años con mi profesor que estudió en España formándome. Él tenía una base muy estricta en cuanto a estudio. He enseñado a veces meditación y por ejemplo, él enseñaba de dónde vienen los maestros ascendidos, el conocimiento, todo con un apoyo de bibliografía, o sea, y un conocimiento muy profundo. Y creo que había que ir paso a paso, y eso nos remonta a Egipto, de donde viene el conocimiento más profundo de los maestros ascendidos, como Pitágoras. Entonces es un camino, es un camino. Y el que está convencido se puede hacer. Obviamente, con mucho amor y respeto. Como decía mi profesor, no cualquiera entrega su mente. Sí, un cuerpo para un masaje, pero no la mente. La psiquis es muy delicada. Gracias a que él me dio una buena formación, yo nunca he tenido ningún problema ni ningún conflicto ha tenido ninguno de las personas que atendí, pero agradezco la formación que tuve. ¿Alguna pregunta más? Porque para contar tengo, o sea, muchas
Son tantas las sesiones que he hecho que puedo relatarles un montón de anécdotas de lo que es la técnica en sí y de cómo nosotros copiamos inconscientemente la parte de vida anterior. O sea, por ejemplo, le hice hipnosis a una persona que en esta vida es abogado y en la otra era un militar y se veía peleando, y si le pregunta, tiene mucho conocimiento todo lo que es aviación, eh, todo lo que es el tema de los barcos, aviación, todo lo que es formación militar. O sea que traemos cosas y lo seguimos desarrollando acá. Sí, sí se puede sanar. Haciendo registro, había una persona que tenía bastantes cuestiones de agresión hacia su pareja, y era que en la vida anterior había sido vikingo, y sabemos que los vikingos tienen un poco que los vikingos eran un pueblo que iba y colonizaban. Y acá me preguntan si se puede trabajar con violencia verbal o física así, porque por ejemplo este chico que mejoró muchísimo, que ejercía violencia sexual con su pareja, lo mejoró bastante, ya no tiene esas crisis de violencia, ¿no? Que está en su inconsciente. Sí. Y si fuera en esta vida, podría resolverlo, lo llevamos al momento del trauma y ve por qué tiene esas cuestiones agresivas frente a las otras personas, de dónde lo trae. Tal vez ni siquiera es de él, o es de él porque o lo trae de ancestros, o surgió que lo agredieron y le quedó como esa cicatriz en su psiquis, y de esa manera copia todo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esta técnica, más allá nos puede ayudar a todos, porque en realidad esta técnica fue creada también para el estrés, para bajar el nivel de estrés, y de hecho se puede bajar. Yo lo he practicado en mí y se graba la autohipnosis, y se puede lograr muchas cosas, todo, y quitar todos los miedos que tenemos, la ansiedad, por distintos temas, la ansiedad qué sé yo, por ejemplo, los enojos, se van resolviendo, o sea, baja el nivel de estrés y como que la conciencia se eleva y la persona se puede conectar con otras cosas más allá que de su agresividad y de su frustración. Porque cuando elevamos la autoestima ya estamos en otro lugar. Sí, sí se puede, esto que yo digo, se puede mejorar los enojos y las frustraciones. Verónica Subirinas pregunta si se puede tratar temas como llama gemela, alma gemela, parejas kármicas. Sí, sí se puede. Sí se puede. Y están preguntando, Sandra, pregunta un tip para uno mismo, simple, como el enojo, ¿cómo se puede hacer? Hay que trabajar con autohipnosis. O sea, se va haciendo la relajación profunda de todo el cuerpo, y se va
sacando todo lo que es enojo, frustración y todo. Yo le hice a mi nieto relajación desde que era chiquito, y a él le ayudó mucho. Mi nieto le iba haciendo relajación porque le agarraba ansiedad, y para que durmiera lo iba relajando. Aparte de hacerle reflexología, una hipnosis sugestiva de relajar el cuerpo. Lo iba relajando, relajando, relajando hasta que le inducía el sueño. O sea, hay muchas formas, sin ir a una hipnosis total, ¿no? Se iba induciéndolo para que relajara el cuerpo, y eso también hace que su conciencia se expanda porque duerme mejor, se relaja. O sea que no es como los registros, o sea, podés trabajarlo con chicos. En una relajación, sí, se puede trabajar, porque en un niño que tenga ansiedad, es una inducción suave, no es, tengamos en cuenta que esto fue creado teniendo en cuenta el yoga, teniendo en cuenta el budismo tibetano y el zen japonés. O sea, él tomó esas técnicas y creó esta. O sea, es todo es un estado de relajación, no es lo mismo que el registro. Y no es Podemos, es lo no, mismo, es lo mismo la no, hipnosis que el estado de relajación, no. no es lo mismo la hipnosis que el estado. El estado de relajación es solamente en una inducción suave, solamente relajamos el cuerpo. No vamos a un estado de un trauma, no avanzamos, porque en un niño no se puede avanzar, no. ¿Y hay alguna edad para hacerlo? Para una hipnosis hay edad. Y una hipnosis, para hacer una hipnosis habría que después de los 18, antes no. O 16, pongámosle. Yo trabajé con una chica de 16 que tenía, les voy a contar esto. La nena tenía problemas con la alimentación. Había estado en tratamiento médico, internada, todo, y la mamá no sabía qué era lo que pasaba, porque la nena tenía recaídas y todo con problemas de alimentación. Me la trae porque me recomendaron que viniera a hacer hipnosis conmigo. Yo le hago hipnosis, y lo que sacamos era, en el momento que la nena ve que la situación que le había creado el trauma, que era que la abuela le contaba temas sexuales que tenía con su abuelo, y le había quedado como un trauma a la nena, porque la madre lo dejaba para ir a trabajar, no sabía que la abuela hacía esas cosas, o sea, le contaba temas sexuales a una nena, y habían quedado como secuelas de trauma, y eso había traído como consecuencia una anorexia. Se pudo trabajar, lo pudo ver al trauma y lo pudo resolver. ¿Alguna pregunta más? Acá Sandra está preguntando, madre es alérgica a los ácaros, los hijos y nietos también. ¿Se puede tratar con hipnosis? Y habría que hacer un registro, porque para mí es del árbol, tendría que hacer un registro que es de ancestros.
sea, lo está trayendo de ancestros. No es no, la persona lo tomó como un registro propio en ADN, pero habría que ver, tendría que hacerse un registro antes, porque para mí es de ancestro. Entonces, no es algo, un trauma directo de la persona, es de ancestros. Hay cosas que de ancestros. Verónica pregunta si tenés algún relato o ejemplo de trabajo en el tema que puedas comentar sobre las llamas o almas gemelas o parejas kármicas. Si tenés algo para algún relato o ejemplo. Parejas kármicas. Uf. Ajá, ok. Medio fuerte eso. Bueno. Sí, un relato, sí. Un poco fuerte, pero bueno. En la vida anterior, la persona se suicida por una pareja. En esta vida vuelve a tener la misma pareja y se vuelve a presentar el mismo pensamiento, pero hoy con otra conciencia, porque está haciendo otro trabajo espiritual. O sea, ¿me explico? Entonces es como que al haberse hecho hipnosis, pudo resolverlo. Tal vez si no se hubiera hecho hipnosis, tal vez hubiera caído en lo mismo, hubiera caído en otro error, ¿no? Tuvo la posibilidad de hacer una elección diferente. Tal vez querían otra historia más amorosa, pero es la que tengo más fuerte. Sí, sí, la ansiedad generalizada. Sí, porque Caicedo lo creó, era psiquiatra, justamente para esto, para la ansiedad, para el estado. Es muy bueno. La hipnosis, esta hipnosis es muy buena, porque, o sea, vendría a ser como una meditación, pero más profunda, donde vamos derecho al conflicto, digamos, que tenemos. Si tenemos estado de ansiedad, bajamos, y vamos buscando de por qué tengo el estado de ansiedad, qué es lo que me inquieta. Me inquieta cosas de esta vida, me inquieta cosas que no resolví en otra vida, que lo estoy, que como que estoy recordándola acá, y es de allá. Posiblemente me hacen una hipnosis y pensando que es de acá, y no es de acá, es de otra vida. ¿Alguna pregunta más? Tal vez ustedes esperaban alguna. Mira, no, esto de que todos hemos sido muy buenos, diría mi profesor de meditación, mi profesor de hipnosis, decía, las personas, o sea, todas quieren ser Cleopatra, me decía él. Todavía no la he encontrado, me decía él. Todos creen que son buenos, y él siempre relataba de una paciente que tuvo que ella creía que era Cleopatra, y cuando se hizo hipnosis había sido, estaba detenida en un lugar donde había ratas, y entonces decía él, a veces no hemos sido tan buenos, y está bueno poder limpiar todo eso, ¿no? Entonces la gente que piensa que porque hoy hemos trabajado cosas en otra vida y hoy somos otro tipo de persona, yo creo que todo es un trabajo, todo es un trabajo. La persona que se quitó la vida antes, si hace un trabajo espiritual hoy, es como que lo va a poder resolver de otra manera. O sea, no todos hemos tenido vidas hermosas, hemos sido reyes. Es más, yo tengo un paciente, yo hago acupuntura,
hemos hecho todo tipo de tratamiento, tiene problemas de obesidad. Él tiene problemas de tiroides. Y cuando nosotros hemos hecho hipnosis, es que le cortaron la cabeza. Entonces, siempre nos reímos. El tema de su tiroide lo trae de otra vida y tratamos de sanar eso, siempre. Pero quedó como secuela en la psiquis de él. ¿Me explico? O sea que no... Y para que alguien le cortara la cabeza o alguien que puso la mano. O sea, todos no somos tan buenos. Pensar que todos somos, diría mi profesor, no existe eso. ¿Alguna pregunta? No, pero se trabaja, en los que trabajamos en espiritualidad, trabajamos para ser un poquito mejor todos los días y sabemos que el suicidio no es el camino, no nos libera de nada, al contrario, no, ni eso ni otras cosas, ¿no? Tenemos que ir haciendo el camino prolijo, todo lo más prolijo que podamos. ¿Alguna pregunta? Yo le hablo de la experiencia que he tenido de las prácticas de esta técnica. A mí me enseñó mi profesor, estudió en España, sé que esta técnica la enseñan en España. Él vino acá, vivía en Miami y se enfermó y vino a pasar su último tiempo acá porque era de acá de Rosario. Por eso tuve acceso a ese conocimiento. Sí, ahora, sí, con ese tema he visto muchos cursos así muy, para mí hay que tener ciertos conocimientos de cómo manejar la situación, porque mi profesor, por ejemplo, me iba indicando, fíjate esto, mira esto, o sea, eso llevó tiempo. Hoy, cuando a mí me llevó 5 años estudiar todo esto, yo ya venía con una base de, digamos, todo lo humanista, porque lo que estudiaba también era eso, no me recibí de psicopedagoga, pero ya tenía idea de lo que era la hipnosis. En ese tiempo, cuando yo era muy joven, hablaban de la hipnosis y trabajábamos con niños autistas. Yo ya tenía, digamos, una base. Sí, yo ya tenía una base. Yo trabajaba, o sea, teníamos talleres todo el día trabajando con niños autistas, y aparte de tener una base, digamos, que creo que por eso también mi profesor me dio el avanzado. Igual hoy, si dieran inicial, si están haciendo una hipnosis solamente para un trauma de esta vida y una persona se salta a otra vida, ¿cómo la traen si no saben relajarla con una seguridad? Vamos a decir, bueno, ahora vamos a ir despacio, vamos saliendo de esa situación, o sea, y quedarse tranquila, porque a mí me pasó una vez que, por ejemplo, yo estaba haciendo una regresión, yo veo cosas y depende de que si los guías me lo permiten o no, no es algo que yo disponga. La persona dice, se ahoga, se ahoga. Entonces yo le pregunto, ¿quién se ahoga? Me dice, yo me estoy ahogando. Pero no con esta forma, con desesperación. Entonces le digo, bueno, respirar, relájate, vamos saliendo de esa situación, despacio, relájate, respirar, hasta que la estabilicé y pude sacarla.
Pero una persona que, porque antes, por ejemplo, había principiantes y avanzados, pero ahora no se estaba ahogando la chica que, pero se veía, nosotros cuando hacemos hipnosis no la metemos a la persona dentro, lo vemos como una película, lo alejamos para que pueda verlo y observarlo sin emitir juicios. No emitimos juicios. Nosotros tampoco emitimos juicios. No es, nada está mal, solamente nos miramos lo que tenemos que trabajar y punto. Sacamos del trauma y punto. No ponemos no cuestionamos nada, porque acá me están poniendo si el tema de que la que se ahogaba era la persona que me estaba relatando. Lo que pasa que ella al verse como de lejos, ella decía, se ahoga, y después cuando yo le pregunto me dice, no, estoy ahogando yo. Después la saco de ese trance, despacio, 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 para que ella pueda salir. Es la chica que hizo muchos cambios en su vida. Tengo, o sea, muchas historias gracias a ver, a que mi profesor me formara muy bien, agradecida totalmente con todo eso y con todos esos años que me dio de posibilidad de conocimiento, una persona con una formación increíble, Mesó, increíble. Había sido premiado todo en España, o sea, no era una persona improvisada, era una persona y muy respetuosa del otro. No era que tampoco me enseñó avanzado, no, primero me hizo un examen para ver si yo daba con el perfil para aprender la técnica avanzada. Que hoy, si la persona tiene que saber cómo sacar de un trance a una persona que está en otro. Nunca se presentó, me dicen si doy curso, nunca se presentó el tema. Yo trabajo con otras técnicas, toda la vida he trabajado mucho, ahora estoy empezando a dar talleres porque considero que ya estoy más grande y que es hora de ir soltando y ir enseñando todo lo que aprendí, lo que la vida me dio. De hecho, yo soy canalizadora y he canalizado técnicas donde mezclo biomagnetismo y física cuántica. Esto es mi vida. Me dediqué toda la vida, hace 31 años que estudio todo lo que es terapia alternativa, hay 19 que hago hipnosis. Considero que hoy tenemos una mayor posibilidad porque la gente que se hace registros como que sabe dónde está el trauma, el que hace hipnosis solamente tiene que llevarlo al trauma. En el libro, si ustedes leen después, este libro que mencionó Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, Weiss tiene que ir de trauma en trauma para ir sacando como capitas, y ahora podemos saber que si una persona, por ejemplo, necesita trabajar un trauma, hace un registro, trabajamos ese trauma y sigue con su vida, y después trabajará otro trauma para seguir con su vida, ya sea de esta vida o de otra vida. Nos facilitó mucho todo, porque antes era, cuando yo empecé con el cassette y todo eso, tenía que ir como Brian Weiss buscando dónde estaba el trauma que le ocasionaba malestar en esta vida. O sea, supongamos que si había hecho una promesa o un pacto de amor, nunca podía encontrar el amor en esta vida porque todavía estaba atado teníamos que cortar esa promesa o ese pacto para poder liberar y que pudiera. Oye, podemos emocionante. Yo, la verdad que yo soy muy agradecida de las personas que me han enseñado, y Mesó fue mi profesor de 5 años, y me encanta la técnica de hipnosis porque
O sea, ustedes se hacen un registro, o la persona se hace un registro, o yo me hago un registro de mi trauma, y digo, bueno, ahora hacemos una hipnosis, por ejemplo, antes de que yo hiciera hipnosis, mi profesor me hizo hipnosis a mí para que yo recordara, o sea, para que yo viera cómo era la técnica. Yo no tenía recuerdos de mi infancia, y empecé a recordar, o sea, que me activó todos los recuerdos. Y empecé a decirle a mi mamá, porque vos cuando yo era chiquita tenías una cocina así, así, le describía la cocina. Y antes no tenía ningún recuerdo, mucha gente ha perdido los recuerdos y la hipnosis activa todos esos recuerdos. ¿Alguna pregunta? Seguramente en algún momento voy a dar curso. Mi proyecto es empezar a enseñar todas las técnicas que sé y darlas a conocer. A mí también me fascina lo que es la hipnosis, todo lo que es todo lo que nos puede ayudar en todos los aspectos, en todos los aspectos. De hecho, hipnosis a personas que no podían, que querían dejar la carrera, y hay una hipnosis que se hace para programar a la persona para que no se ponga nervioso o nerviosa y pueda transitarlo tranquilo y sin nervios. O sea, se lo induce todo como si lo viera, como si fuera una película, toda la secuencia que va a vivir. Yo creo que la persona que realmente, para mí la hipnosis, más allá de una técnica, es una herramienta muy importante, que la persona que si lo usa con amor, respeto al otro, porque es como decía mi profe, la mente no te la entrega a cualquiera, y si está sentado ahí es porque tiene confianza, y hay que trabajar para que eso esté bien y no quede con ninguna secuela de vida anterior, y no le sumemos más traumas, porque a mí me pasó con una paciente que yo hago acupuntura, hizo una hipnosis online, y yo le dije, pero ¿cómo? Pero no podía salir, me dijo que sentía que estaba atrapada y no podía salir. Yo le dije, pero ¿cómo vas a hacer una hipnosis? O sea, si vos querés que te haga una hipnosis, de buscar a alguien que te asista, porque si vos tenés un trauma y estás justo en el trauma, qué sé yo, puede ser un abuso, o puede ser esto como este chico que le cortaron la cabeza, ¿cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ahí? O sea, ella me dijo, es terrible eso que pongan hipnosis y no, yo creía que lo hice ignorante, me dijo, no, yo puse para hacer mi hipnosis y no podía salir, sentía que no podía salir, y puede quedar con características de personalidades de otras vidas. Eso es a tener en cuenta, o sea, por eso es que yo a veces me pongo media obsesiva con ese tema, y digo que todo hay que tratarlo con el respeto y con su respeto, porque estamos tratando con la psiquis de la persona. Y cuando yo estudiaba psicopedagogía, se hacía hipnosis para niños con problemas de conducta. Así que ya de ahí te estoy hablando, yo tenía 20, 40 años atrás. O sea, esto no es algo de ahora. Caicedo lo hizo un poco más holístico, más con otra sensibilidad. Es muy brillante, pero también hay que tratarlo con respeto. Es una técnica que hay que tenerle mucho respeto. Y es una técnica como todas las técnicas, que se aprende bien,
se hace bien. Eso también. Como todas las técnicas, yo les puedo enseñar acupuntura. Y si aprenden bien, la van a hacer bien. La harán a su forma, con su... Cada uno puede ser, pero bien, con respeto siempre. Nico, ¿hay alguna pregunta que yo no esté viendo? No, Sandra Ofrun seguramente, dice, son tantas mis preguntas, igual gracias por responderme mis dudas, gracias, soy Sandra, maestra de Reiki, biodecodificación, maestra de sanación Luz de Cielo, muy enriquecido todo, creo que pasaría el día entero haciendo preguntas, son muy buenas, lo que haces, te eligieron para ayudar a aquellos que necesitan, es tu misión. Gracias. Gracias, María Luisa, y nos estaremos viendo el año que viene, por ahí con acupuntura o auriculoterapia que nos puedas enseñar, nos puedas transmitir. Sé que sos excelente y bueno, ya muchas gracias por unirte desde Rosario. Muchísimas gracias. 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 Espero verlos pronto. Bueno, sí, así es.